Comenzamos nuestra clase entonces de día viernes, diferenciado de lengua y literatura, de manera virtual. Esta sería nuestra segunda clase, ¿ya? La semana pasada dimos un trabajo que alcancé a revisar, me falta una persona que me lo mandó anoche el trabajo, así que los demás los revisé. Algunos tuvieron dudas, me respondieron, ¿cierto?, el trabajo que hicimos de la síntesis de alguna película que ustedes consideraban interesante. Me preguntaron por qué se sacaron esa nota, a varios les mandé el borrador donde yo ahí taché en rojo aquellas palabras que yo consideraba, ¿cierto?, que no deberían estar ahí en el resumen, y les dije que esta clase íbamos a reforzar. Ya después de esta clase vamos a seguir avanzando con esta técnica de la escritura especializada, ya que nos va a servir como herramienta para la educación superior. Ya. No. ¿Quién tiene el audio ahí encendido? Los voy a... ¿Cuál? Ah, sí, está acá. Rodrigo ahí, espérenme, déjenme desactivar ahí, sí. ¿Quién más? Ahí sí, ya. Voy a compartir pantalla para nuestra clase. Acuérdense que ahora, porque WebClass la semana pasada no pude subir la clase porque estaban arreglando la plataforma para ustedes, ¿ya? Así que ahora voy a subir la clase del viernes pasado para que tengan los apuntes, y esta clase voy a dejar entonces los apuntes ahí en WebClass de manera en PDF y con la guía, ya que corresponde, que también tienen nota acumulativa, aquellos que tuvieron una nota deficiente, pero no tan deficiente de la guía pasada. Esta es la oportunidad que vayan subiendo, ¿cierto? Más adelante van a haber guías que a lo mejor pueden arreglar sus notas, con la idea de beneficiarlos, ¿cierto?, para que obtengan un buen promedio en cuarto medio. Así que de eso no nos preocupen. Voy a activar el chat. Ahí sí. Ya, nuestra clase número 2 tiene por nombre ahí mi escritura especializada. Es decir, me di cuenta cuando ustedes me hicieron los resúmenes de sus trabajos, ya sobre todo de la película que yo les pedí, me di cuenta que muchos tienen falencia de escritura. Imagínense que si yo los hubiese escrito, ustedes hubiesen escrito a mano, sino que lo hicieron desde el mismo computador. Me di cuenta que muchos aún no le colocan a las palabras, por ejemplo, cuando deben tener mayúscula, aún les cuesta, por ejemplo, colocar puntos, puntos seguidos, puntos aparte, el uso de las comas, que eso tiene que ver mucho también con la parte de redacción, porque, como les voy a contar en la clase, es muy importante colocar los signos de puntuación para que lo que nosotros estamos expresando tenga un sentido. ¿Por qué? Porque muchas veces solamente ustedes escriben y se olvidan de los signos de puntuación y de las mayúsculas. Entonces la forma, la idea que ustedes quieren entregar va a ser muy distinta si lo hacen, si lo incluyen ahí en su redacción, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a reforzar hoy día. Vamos a reforzar, a lo mejor les va a sonar un poquito básico, pero yo creo que es muy importante que de esta clase, que nos va a ayudar también para las que vienen, aprendamos, por ejemplo, el uso de la coma y el uso de las mayúsculas y el uso del punto. ¿Ya? Entonces lo vamos a reforzar en la guía que les voy a dejar, y además vamos a reforzar nuevamente la síntesis de dos pequeños textos que les puse en la guía, y ustedes me lo tienen que resumir ahí como yo les puse en 2 líneas. ¿Ya? Partimos la clase. Por eso la clase de hoy día se llama Mi escritura especializada. Es decir, vamos a ejercitar nuestra escritura, vamos a fijarnos dónde tenemos que colocar las comas, las mayúsculas, los puntos, y qué tengo que reforzar para hacer nuevamente mi síntesis.
La actividad entonces, vuelvo a recordar, de la semana del viernes pasado, era hacer una síntesis, donde yo tenía que fijarme, ¿cierto?, en contar una historia, pero contarlas con las cosas más importantes, realizar enunciados que fueran los más centrales de la historia, ¿ya?, de una manera muy acotada, pero que tuviesen sentido, y dejar de lado todas aquellas palabras que me hablaban, por ejemplo, de explicaciones, descripciones, fechas. Si yo quería describir un personaje, no lo podía hacer aquí, ya, porque solamente era una síntesis. Aquí tengo un ejemplo de uno de sus compañeros, ¿cierto? Fíjense ahí que en ese ejemplo solamente atendió ahí a escribir el argumento de la historia y fue muy escueto, pero que al momento de leerlo se daba un sentido en general, ¿ya? Varios me hicieron 2 párrafos y cuando yo hice la revisión, fíjense que en el primer párrafo, con solamente haberme escrito eso, estaba bien. Pero en el segundo que empezaron a hacer ustedes, me empezaron a describir los personajes, las situaciones, cosa que no se debe incluir en una síntesis, en este caso un resumen. ¿Ya? Así que por eso yo les eliminaba eso y les dejaba solamente el párrafo 1 que estaba ahí. U otros se los arreglaba y les hacía un texto nuevo, ya donde ustedes podían ver y verificar que con las palabras que yo coloqué ahí era más acotado que lo que había dicho anteriormente. Ya. Entonces les pregunto a ustedes, y ahí ahora pueden activar sus audios y los leo por el chat. ¿Por qué creen ustedes, y eso es una pregunta que tienen que hacerse siempre, ¿por qué creen ustedes que es importante redactar bien, de manera correcta, describir bien? ¿Por qué creen Para que que es se importante? exprese mejor la idea de uno. ¿Ya? ¿Qué más? Para poder entender lo que estamos escribiendo también. Ya, muy bien. ¿Y el receptor? ¿Qué pasa con el receptor de tu escritura? Para Le que llama la persona atención. Ya, dice aquí, para entender y dar a entender a lo que más queremos decir, para mejorar una interpretación de un texto. Y fíjense lo que voy a colocar yo. ¿Qué nos otorga también escribir y redactar bien? La correcta forma de redactar, y eso lo investigué yo en un ensayo de gramática que lo subieron en la web, proyecta mucho de tus rasgos positivos: educación, nivel intelectual, atención, lo que quieres tú lograr con tu escritura en un receptor, y cultura general también. ¿Ya? Entonces, eso es lo que quiero plasmar también en este diferenciado, que ustedes demuestren a través de su escritura una educación de calidad, un nivel intelectual, ya que para escribir tenemos que tener conocimiento previo, ya que eso es, todas nuestras ideas están en nuestra mente y tiene que ser explayada y escrita ahí en un documento digital o escrito ahí físicamente. Ya nos muestra un nivel intelectual especial, atención a la persona que, cierto, nos estamos dirigiendo. Tenemos también, nos evidencia una cultura. Por ejemplo, todo lo que yo les conté en la clase presencial y lo que les he dicho siempre, esto de nutrir, ¿cierto?, su cerebro ahí con cosas interesantes día a día, para que ustedes algún día, como esta simple idea de escribir, ¿cierto?, ustedes demuestren este otro nivel, ¿cierto?, que es una buena educación. Entonces, por eso también es importante saber redactar bien. Con esta idea de redactar bien, vamos a empezar, ¿cierto?, y a reforzar lo que vimos en la clase pasada, que es esta idea de síntesis. ¿Para qué la profe me está haciendo hacer, en este caso, resúmenes? Porque nuestra meta final es hacerla de manera expositiva, ¿ya? Es decir, hacer una exposición, hacer una disertación como ustedes conocen. Quizás si en el segundo semestre volvemos de manera presencial en el colegio, sería bueno verlos directamente. Si no, lo vamos a hacer a través de la plataforma virtual, donde ustedes se van a grabar y van a exponer. Pero antes de disertar, como ustedes dicen, hay que buscar información. Y de esa información, que existe miles en la web o de manera escrita, pero más en la web porque ahora estamos más tecnológicos, hay que sintetizar lo que nosotros tenemos para sacar lo más importante y poder exponerlo a un receptor.
Y para eso hay que saber hacer resumen. Por eso estamos lo más básico, la etapa más básica. Según después las unidades, vamos a ir avanzando para llegar a estas disertaciones que ustedes van a conocer como las charlas TED. Hacer una síntesis, como dice entre paréntesis ahí, el resumen. Sintetizar entonces es interpretar un texto, es decir, leo el texto y después lo reorganizo a través de mis propias palabras, donde lo que voy a sacar y lo que voy a escribir, ¿cierto? Ahí son aseveraciones, es decir, son afirmaciones que engloben, es decir, que traten de rescatar toda la idea que tiene el texto en ideas potentes y hechos relevantes, es decir, oraciones que tienen que ver con el texto, que están resumidas, donde está resumido el argumento y que está alejado de los detalles, de las descripciones, los comentarios, de las opiniones, etc. Fíjense aquí. Primero, para hacer una síntesis y leer el texto, tengo que identificar el tema. El tema puede estar en el título o en el primer párrafo, ¿ya? Luego, hay que analizar, y eso es lo que hicieron ustedes, de manera mental, e interpretar cuál idea o ideas son relevantes en los párrafos de introducción, desarrollo y conclusión. Muchas me comentaron, por ejemplo, cómo empezaba la historia de la película, cómo se desarrollaba y cuál era el final. Otros se fueron por el tema y englobaron la historia referente al tema, como por ejemplo, esta película trata del amor, donde el protagonista tanto pasará por una vida llena de aventuras y tendrá un desenlace inesperado. ¿Ya? Ahí ustedes englobaron la idea en el tema. Otros englobaron la idea contándome la historia, pero contándome la historia, ¿cierto? En una introducción, un desarrollo en conclusión, ¿cierto? Cómo partió la historia, pero de manera bien acotada. Qué pasó al medio de la historia y cómo terminó. ¿Ya? Después de eso, relaciono las ideas. ¿Y cómo lo relaciono? A través de conectores. ¿Ya? Conectores que ustedes tienen que también tienen que investigar, ¿ya? Para mejorar su redacción de manera semántica que existe entre lo que usted destacó. ¿Cómo yo puedo unir todas las frases que traté de destacar de lo que voy a resumir? ¿Cómo las puedo unir? A través de conectores, y eso se forma una redacción. Después de que yo ya tengo las oraciones y que las voy relacionando para que voy conformando este resumen, ya tengo que evitar las oraciones demasiado largas. ¿Y cuáles son esas? Cuando yo describo, siendo que no lo tengo que hacer, cuando yo voy a explicar o argumentar, cuando quiero describir el personaje, pero si estoy en un resumen no es necesario, ¿ya? Entonces tengo que evitar las oraciones demasiado largas. La adjetivación abundante, esto quiere decir cuando yo describo los personajes, bonito, flaco, inteligente, osado, aventurero, y la repetición de ideas. Si yo ya lo dije al principio, ¿para qué lo voy a explicar después en una síntesis si solamente quiero saber lo esencial? Por eso muchas veces les destaqué con rojo su tarea. ¿Ya? Otros obtuvieron un 7 ahí muy bien porque fueron muy precisos. Y esto se adquiere esta habilidad con mucha práctica. Y no solamente esta vez que la vamos a hacer en la guía, con mucha práctica siempre. ¿Ya? Y finalmente, que nos otorga un resumen para que se entienda y no exista la ambigüedad, es la puntuación correcta, que garantiza una escritura coherente, es decir, que tenga sentido las ideas que se están expresando. ¿Ya? Y ir admitiendo aquí que me faltan alumnos. Entonces, estos son los tips para hacer una síntesis. Acuérdense que estos apuntes yo se los dejo después en webcast. Ya. Partimos entonces con estas ideas de puntuación para que después nunca más se nos olvide, porque esto ya no lo voy a retomar, y esto les va a servir para cualquier asignatura cuando tengan que escribir informes y estén redactando sus ideas y vean que algo le falta ahí a su escritura, se acuerdan de la puntuación que les enseñó la profesora en la clase diferenciada. Primero, vamos a aprender a evidenciar y a escribir comas. ¿Por qué? Porque ustedes me escriben igual que un caballo de carrera y empiezan a escribir y hablan y hablan y hablan y no se acuerdan que dentro de esas oraciones, para que tenga sentido, tiene que haber una pausa. Una pausa que indica que aquí tiene que haber un sentido, ¿cierto? Y no
sí, y que después va a venir otra idea, que tiene que ver mucho también con el punto, pero la coma es un poquito más relajada y te permite, ¿cierto? Cuando el receptor lea su escritura, existe una pausa, un sentido, ¿cierto? Y no sea, ¿cierto? Una escritura muy rápida donde no tenga, ¿cierto? Pausa en la escritura, dice ahí. Para separar primero, ¿para qué utilizamos la coma? Para separar palabras de una numeración dentro de un mismo enunciado. Como por ejemplo, se traerá papel, lápiz y goma. Es cuando ustedes dicen, voy a comprar al supermercado pasta de dientes, un cepillo de dientes, papas, frutas, etc. Entonces, cuando yo voy a enunciar, es decir, con el sentido de enumeración, yo tengo que colocar entre medio de esas palabras coma, ¿ya? También, ¿para qué utilizamos coma? Cuando existen sustantivos. Acuérdense que los sustantivos, ¿cierto? Son los nombres de las cosas, ¿ya? Son los nombres de las cosas que nosotros conocemos, que pueden ser propios, como los nombres, en este caso de nosotros, países, etcétera, o comunes, como por ejemplo los nombres de los objetos, de los animales, etcétera. Los sustantivos también, para eso utilizamos la coma, cuando funcionan como vocativo, es decir, cuando nosotros llamamos a alguien a través de nuestra escritura. Ejemplo, Pilar, ¿puede analizarlos? ¿Puedes analizarlo, Pilar? Pilar en este caso funciona como vocativo porque es como apelar a un tú. Eso quiero decir un vocativo, nombrar al interlocutor, a la persona que me está escuchando. Cuando ustedes vean una oración con ese sentido, yo coloco el nombre, es decir, al tú al que me estoy refiriendo, le coloco la coma y lo que le quiero decir. Por ejemplo, Pilar, puede analizarlo. Puede analizarlo Pilar, en este caso. Las palabras también, ¿dónde usamos coma? Cuando las palabras o frases que se usan como incisos, interrumpiendo una oración, ya sea para aclarar o ampliar lo dicho. Esto es lo que ustedes mucho utilizan y que es lo que les dije anteriormente, es cuando ustedes quieren explicar una idea. Por ejemplo, me nombro una situación y ustedes me empiezan a explicar por qué esa situación sucedió. O me pueden explicar, por ejemplo, las características de ese personaje. Cuando yo digo, María es un personaje misterioso, coma, aventurero, ya ahí estoy usando la coma para aclarar, hacer un inciso, decir una aclaración de cómo es ese personaje. O también para explicar una situación, como por ejemplo, Marcos le fue mal en el colegio, sin embargo, también de nexo puedo poner ahí la coma, o porque le fue mal, ¿cierto? Porque no estudió, ¿ya? Miren, ahí tenemos un ejemplo para hacer explicaciones. Dice, cuando se conceda el permiso que fue solicitado con antelación semanal, se podrán permutar los horarios. Esa frase que está entre comas tiene como un sentido explicativo, ¿ya? Es decir, me está diciendo que ¿cuándo se va a conceder el permiso para permutar los horarios? Cuando sea solicitado con antelación semanal, ¿ya? Entonces, esa idea quiere dar una explicación. Y ustedes se van a dar cuenta mucho cuando quieran explicar algo y sientan que necesitan una pausa ahí necesariamente tiene que ir una coma. El punto. También se les olvida colocar puntos. ¿Para qué sirve el punto? También como la coma, pero es más fuerte la pausa que se quiere hacer, ya que principalmente voy a hacer una pausa grande, es decir, un punto aparte, porque voy a cambiar totalmente la idea, siguiendo con el hilo, ¿cierto?, de lo que quiero escribir, o una idea secundaria que la puedo hacer en el mismo párrafo y eso se llama punto seguido. Entonces el punto lo utilizo como punto seguido para separar enunciados dentro del mismo párrafo. Un punto aparte separo dos párrafos distintos que desarrollan contenidos o ideas diferentes dentro de una misma línea, como les dije, en la unidad del texto. Y el punto final es porque ya quiero cerrar el texto, ya sea al final de un apartado o en el texto en su totalidad. Ustedes siempre se olvidan de eso. Cuando ya terminaron su escritura y sobre todo la síntesis que me colocaron, se les olvidó
colocarle el punto final. Aunque digan, la profesora, ¿por qué hace eso? Porque lo tienen que hacer. Sobre todo cuando tengan que hacer trabajo y proyectos de investigación, la redacción funciona mucho y siempre los profesores se van a fijar en eso. Y yo soy la única responsable de enseñarles lo que les estoy enseñando ahora. ¿Para qué entonces sirven los signos de puntuación? Primeramente, para ordenar mis ideas, para jerarquizar las ideas que yo quiero colocar en el texto e influir en mi ritmo narrativo, para dar una pausa, ¿cierto? Y darle una tonalidad para aportar claridad a lo que ustedes quieren redactar, y también la puntuación elimina las ambigüedades, ¿ya? Elimina decir, ¿será esto? O si yo le coloco una coma, dirá otra cosa. Para eso es solo signos de puntuación. Y esto, aunque se rían, hasta en las pruebas me colocan sus nombres con minúscula. ¿Ya? ¿Cuándo tengo que usar mayúscula? ¿Cuándo tengo que escribirle? Por favor, que no se lo olvide, no quiero ver más redacciones con minúscula donde tiene que ir mayúscula. Se usa mayúscula al principio de un escrito, después de un punto seguido, punto aparte. Cada vez que hay un punto, lo que le sigue es mayúscula, por favor. Cuando escribimos nombres propios, mi nombre, apellidos, dados por los animales, etc. Si yo le pongo al gatito miau, se llama el gatito, se llama miau, o si ya se llama risueño, ese gatito, mi gatito risueño, el risueño va con mayúscula porque es el nombre que yo le di a mi gatito, ¿ya? Los nombres geográficos, ¿ya? Por ejemplo, los nombres de los lagos, los nombres, por ejemplo, de algún sitio en específico geográfico, también va con mayúscula. Por ejemplo, la península que existía hace tiempo, la península de los Balcanes, etcétera, el desierto de Atacama, ¿ya? Los atributos divinos, santo, redentor, monseñor, pastor. Los sobrenombres también van con mayúscula, ya que es un nombre propio que se le otorga, ¿cierto? Y se le reemplaza al nombre que nosotros tenemos. Los títulos de las obras, es decir, de los libros, los títulos de dignidades y autoridades como secretario, gerente de venta, presidente de la República, los números romanos, los nombres de instituciones como universidades, colegios, hospitales, correos, etcétera, los nombres de las ciencias, biología, psicología, y generalmente todo también de los 2 puntos. Entonces, lo que me interesa es que ustedes nunca se olviden de esta idea de las mayúsculas, ¿ya? Y ahí tenemos los ejemplos donde tengo que utilizarlas. Ya, vamos a hacer una actividad en conjunto. Voy a dejar de compartir para poder hacerla en el mismo Word. Vamos a hacer una actividad y vamos a revisar dónde tiene que llevar coma, mayúscula. Ustedes me van diciendo y yo lo voy haciendo con ustedes. Que se cargue un poquito. Ya. ¿Logra ver el texto? ¿Si me pueden contestar ahí? Sí, profe. ¿Sí? profe. Ya. Sí. Ya, gracias. Voy a colocar el chat ahí visible para mí, para que los pueda ver cuando contesten. Ya. Vamos a ver. Ustedes, voy leyendo yo y ustedes me dicen, profesora, aquí yo sé que estamos recién aprendiendo, entonces vamos a ver más o menos, capten ustedes dónde tiene que ir mayúscula, la coma y los puntos, punto aparte, punto seguido, punto final, ¿ya? Dice ahí, modelos de mujer. Se inserta en un libro del mismo nombre en el que Almudena Grandes reúne 7 relatos protagonizados por mujeres en distintas etapas de sus vidas. Estas obras fue publicada. Ya. Modelos de mujer. Se inserta en un libro del mismo nombre en que Almudena Grandes. Hasta ahí. ¿Qué tengo que colocar? Una coma. Una coma entre grandes y reúne. Ya. Vamos
de a poco. Primero, a ver, es que no veo aquí quién me habla, quién no me habla. Ya, primero, modelos de mujer. ¿Qué será eso que está entre comas? ¿Título de un libro? Un nombre de un libro se inserta en un libro del mismo nombre, es decir, estoy hablando de un libro, ¿llevará mayúscula inicial? Sí, sí. Ya. Sí. Primero, tiene que llevar mayúscula, da lo mismo lo que sea, ¿por qué? Porque la mayúscula siempre inicia un párrafo, ¿ya? Entonces, coloco ahí, esperemos un poquito, M mayúscula. Lo escribí en otra parte, pero el computador cuando uno comparte se pone... Ya, modelos de mujer, es decir, primero puedo darle dos significados a que le puse mayúscula, porque inicia el párrafo y pues corresponde a un título, que también lo coloqué ahí cuando se referían a títulos de obras, llevaban inicial mayúscula. Modelos de mujer se inserta en un libro del mismo nombre en el que Almudena Grandes, ¿quién será ella? Profe, eso, Ya, el nombre va con mayúscula. ya. ¿Quién es ella? ¿Me habla? ¿Sayen o Emilia? Sí. Sayen. Ya, ya Sayen. ¿Quién será ella? La autora. Ya, la autora. Ya, por lo tanto, ¿dónde lleva la mayúscula? Nombre. En el nombre. O sea, en el nombre, Almudena y Grandes. Así se llama la autora. Ya, ahí. Sigo. Modelos de mujer se inserta en un libro del mismo nombre en el que Almudena Grandes, que ya sé porque está en mayúscula, porque es el autora del libro, por lo tanto es un nombre propio, reúne 7 relatos protagonizados por mujeres en distintas etapas de sus vidas. Esta obra fue publicada... Ahí, coma. Ahí va un punto seguido. Es un punto seguido. Lo que sea. Como lo que Un sea. punto seguido. Punto seguido. Ahí va un punto seguido. Un punto seguido. No puede ir una coma porque hay otra idea. Primero hablé del libro y ahora, ¿qué voy a hablar? De la obra. De la obra, Y claro. cuándo se publica. Súper. Muy bien, Emilia. ¿Emilia? Ya, Sí. ya. Es decir, ¿dónde se publicó? Ven que saben, pero cuando me escriben se les olvida. Esta obra fue publicada en España. Hay mayúscula, profe, en España. Ya yo te... España. España, porque es un país, ya en 1906. En un momento en que las mujeres, ¿qué pasó ahí? Falta una coma. Después del Falta año una menos coma. Es una coma, escuchen. Esta obra fue publicada en España en 1996, en un momento en que las mujeres eran ya parte activa del mundo laboral y adquirían cada vez mayor independencia personal y financiera. Ya, vamos a leer de nuevo. Esta obra fue publicada en España en 1996, en un momento en que las mujeres eran ya parte activa del mundo laboral y adquirían cada vez mayor independencia personal y financiera, pero en el que al mismo tiempo estaban fuertemente presionadas por modelos tradicionales del comportamiento femenino relativos a su rol en la familia, su apariencia física, etc. Ya, ¿llevará un punto o será una coma? Un punto. Un punto. Una coma. A ver, deje verlo de nuevo. Ya. Una coma. Una coma porque en Sí, sí es la una misma coma, idea, una coma. pero Me equivoqué. es como el mismo tema, pero una idea un poco más distinta. Están en base a lo primero. Ya, entonces una coma, porque la coma sigue la idea. El punto es como que va a hablar de otra cosa, pero siguiéndola y... Como que te habla de otra cosa, pero siguen la misma idea. Sí. ¿Ya? Esta obra fue publicada en España en 1906, en un momento en que las mujeres eran ya parte. Ya, ¿por qué me dice en qué momento eran ya parte activa del mundo laboral? En 1996. Ya. Por lo tanto, es una Coma. coma.
coma, en un momento en que las mujeres eran ya parte activa del mundo laboral y adquirían cada vez mayor, ¿qué será eso? Ya adquirían cada vez mayor, ¿qué estoy haciendo? Una explicación. Una Cien. aplicación. Y eso, cuando yo explico algo, ¿cómo va entre? Entre comas. Entre comas, ya. Y eso es lo que yo les digo cuando ustedes me explicaban en su síntesis y cuando ustedes me hacen, por ejemplo, me explican algo que yo les quiero que me expliquen en realidad. Entonces, cuando ustedes hagan esto se llama inciso aclaratorio. Es decir, en un momento en que las mujeres eran ya parte, dice, eran ya parte activa del mundo laboral y adquirían cada vez mayor, es decir, cada vez más avanzando, independencia personal y financiera. Pero en que al mismo tiempo, ¿qué será eso? Entre comas. ¿Qué será eso? Pero al mismo tiempo, ¿qué estoy haciendo con lo que acabo de hacer antes? Unir inciso Uniendo dos aclaratorio. ideas. En este caso. Dice, pero que al mismo tiempo en que, coma, al mismo tiempo, esto es un inciso aclaratorio, estaban fuertemente presionadas por modelos tradicionales del comportamiento femenino relativos a su rol en la familia, su apariencia física. ¿Qué estoy haciendo ahí? Dando características. Ya, ¿y qué tengo cuando doy características? ¿Qué le tengo que poner entre medio? Entre Comas entre paréntesis. cada una. Coma, es no. como que estoy enunciando características, dice, por modelos tradicionales del Ah, comportamiento femenino, dice, fueron presionadas por modelos tradicionales del comportamiento femenino, coma, relativo a su rol, coma, en la familia, coma, su apariencia física o su comportamiento en la sociedad. Almudena Grandes nació, ¿qué hice ahí? Ahí cambió de tema. Ahí debería haber un punto aparte, ¿o no? Muy bien, excelente. Excelente, voy a subir esto. Ya, para los que están oyendo ahí, vayan siguiendo la idea, porque después, esto yo siempre lo, cuando después digan, profe, ¿por qué me puso esa nota? Porque como ya pasé ortografía y puntuación, esto lo voy a evaluar siempre. Ya, muy bien, como dijo Emilia. Después digo, Almudena Grandes nació en 1960, Madrid. ¿Qué coloco ahí? Una coma. ¿Dónde? Punto mayúscula en el. Después del año. Y la mayúscula para la ciudad. Ya, muy bien. Ahí. Y faltan las mayúsculas en el nombre de la autora. ¿Y ahí quién más me falta mayúscula? En la ciudad. Ya, la ciudad. Déjenme ver el chat porque después me dicen propio y escribo. Ya, Giselle también ahí está opinando. Madrid. Este es como muy minucioso, pero se van a dar cuenta que va a mejorar mucho la redacción de ustedes. Almudena Grandes nació en 1960 Madrid. En su infancia fue testigo. ¿Qué pasó ahí? ¿Debería ir un punto seguido? ¿O una? ¿Ya? ¿Qué dicen los demás? Almudena Grandes nació en 1960 Madrid. En su infancia fue testigo. Es un cambio de idea, así que debería ir al punto. Un punto. Aquí, después de Madrid, ¿cierto? Punto. Y coloco acá mayúscula, porque puse un punto seguido, por lo tanto, al iniciar, comienzo con mayúscula. En su infancia fue testigo. ¿Qué debe ir ahí? En su infancia fue testigo. Ya, porque me está diciendo el tiempo en que tuvo la infancia, ya, me está explicando. En su infancia fue testigo de los grandes movimientos de liberación femenina y en general de la juventud que se gestaron. ¿Dónde iba una coma? Porque estoy haciendo explicaciones. Fue testigo de los grandes movimientos de liberación femenina y en general de la juventud. ¿Dónde va la coma ahí? Antes y después de en general.
Muy bien. Porque en general estoy haciendo un inciso aclaratorio, es decir, en general de la juventud que se gestaron en las décadas de los 60 y 70. Estudió historia y geografía. Profe, hay mayúscula ¿Ya? en ¿Y qué- historia y geografía. ya? Pero antes, Punto Un seguido. punto seguido. súper bien. Geografía. Y esto es lo mismo que estamos haciendo ahora, ustedes lo van a hacer en la guía. Yo se los puse todo en minúsculas, sin puntos, sin nada, y lo van a tener que hacer, y entonces yo lo voy a leer, voy a decir que está correcto, y después estos mismos párrafos lo van a resumir en 2 líneas. Estudió Historia y Geografía en la Universidad Complutense. Profe, hay también mayúscula Universidad Complutense, porque es un establecimiento. Ya, es una institución. Universidad Complutense. ¿Ya? Y se inició en la escritura colaborando en enciclopedias. Posteriormente encontraría, ¿qué pasó ahí? Una coma. Una coma, Punto seguido. punto seguido. Muy bien, súper bien. Posteriormente, como puse punto seguido, inicio con mayúscula la siguiente oración. Posteriormente encontraría, ¿qué pasó ahí? Cuando yo digo principalmente, Otra coma. digo cuando hago una continuación de lo que yo estoy escribiendo con un nexo inicial que me indique, por ejemplo, la forma en que voy escribiendo, el orden, por ejemplo, primeramente, segundamente, al principio, luego, siempre después de esas palabras va una coma, ¿ya? Posteriormente, tengo varios alumnos no tiene nada que ver con esto, tengo varios alumnos en la sala, pero quedan 5 minutos de clase. No los voy a dejar entrar porque no me han dado, por ejemplo, excusa, profe, se me cayó el internet, porque si no, se van a acostumbrar a entrar 5 minutos cuando termine la clase. Posteriormente, encontraría su beta en el género narrativo, obteniendo el claro reconocimiento que va ahí. Donde está el género narrativo, una coma. Muy bien, género narrativo, obteniendo el claro reconocimiento tanto del público como de la crítica. Actualmente, además de la escritura, ¿Qué falta? Un punto seguido y una coma. muy bien, después de antes hay el punto, tanto del público como de la crítica. Actualmente, además de la escritura, yo estoy dando la tonalidad del escrito. ¿Dónde va el punto seguido? Después de crítica. Después de crítica, muy bien, coloco inicial mayúscula, porque ya estoy terminando el texto. Actualmente, además de la ¿Cómo? escritura, destaca, claro, este es un inciso aclaratorio, además de la escritura, está diciendo, se destaca por su activa participación en los asuntos públicos de su país, tanto de sus columnas en la empresa como debates televisivos. ¿Qué pasa aquí? Que va al final, Punto final. punto final. Y nunca lo colocan, así que punto final. Y con eso reforzamos ortografía, que es coma, punto y mayúscula. Por lo tanto, vamos aquí. Una segunda guía con nota acumulativa que se entrega hasta el próximo viernes. Si usted me lo quiere entregar antes, hoy día, bien. Hasta el miércoles. Si me llega la guía del viernes pasado diferenciado, ya no va a tener un 7, ¿ya? Porque si no se van a acostumbrar de que después la profe me deja que yo se las mande después de 2 semanas. No, por eso doy una fecha de tope. Si usted me la manda el jueves y yo le dije que hasta el miércoles le da tope, me tiene que dar una explicación. Así como siempre me explican, profe, varios me dijeron que 2 personas que no pudieron asistir a mi clase y me mandaron un WhatsApp porque tenían hora médico y después iban a ver mi clase en el canal de YouTube en la tarde y iban a ver la guía, ¿ya? Así quiero que ustedes me informen. No contarme de su vida privada, pero justificar por qué mandó la guía después de la fecha. Entonces, una guía segunda, que es lo mismo que hicimos ahora, ustedes van a tener que tipear ahí su trabajo en los textos, ¿cierto? Poner mayúscula, punto y coma, y
después de que leen ese texto, en dos oraciones, sintetizar de qué se trató el texto, ¿ya? Y enviármelo a mi correo. Ahí está mi correo, y colóquele, por favor, porque tengo ahí un correo que todavía no sé de quién es, de un cuarto medio, no sé si es del CEO de la, que no me puso ni su nombre, y en la guía tampoco me puso el curso. Entonces no sé de quién es, ¿ya? Eso, chiquillos, esa es la tarea que queda para de esta clase, y con entrega hasta el día miércoles. La guía la voy a subir a WebClass, ya ahora terminando la clase, subo también los apuntes para que ustedes vayan viendo cuándo tengo que utilizar el uso de la coma, mayúscula, y también cómo hacer la síntesis. ¿Quedó claro o no? ¿Alguna duda? Profe, ¿Mm? profe,